Bien, aquí en la continuidad del 13º Foro de Recursos Humanos del Cronista, va a ser un gusto para mí hablar con el doctor Julián de Diego, académico del Derecho Laboral, un profesional reconocido y prestigioso, columnista del Cronista para más datos para todos los que los siguen desde sus tradicionales columnas. Julián, buenas tardes. Va a ser un gusto para mí hablar un poco de un tema que para mí es transversal a esta pandemia y es parte de la nueva normalidad, que es el teletrabajo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Un gusto estar con ustedes en esta nueva reunión. Ya Ujú. la verdad que estamos batiendo récord con 13 reuniones, así que lo que hay que tener es continuidad dentro de las nuevas tecnologías. Exactamente, y por eso estamos así, no debutando, pero bueno, ampliando nuestros alcances a través de la virtualidad. Julián, ¿cuál es el balance que podemos hacer de estos primeros meses de funcionamiento de la ley de teletrabajo que aprobó el Congreso? Bueno, yo te diría que en el escenario en el que estamos, que es un escenario devastador desde el Ujú. punto de vista del empleo, pensemos que la OIT, que siempre hace anuncios muy cuidados y muy prudentes, reafirmó que se han perdido la mitad de los puestos de trabajo del planeta Mm. como consecuencia de la pandemia, que eso significan aproximadamente 1.500 millones de puestos de trabajo. Eso en la Argentina tuvo un impacto aproximadamente de 1.200.000 puestos de trabajo que se perdieron durante el año pasado, algunos de los cuales empezaron lentamente a recuperarse Ujú. por efecto de algunas actividades que están empezando a volver a tener algún impulso. Ahora, la ley de teletrabajo que se creó el año pasado comenzó a tener vigencia el 1 de abril Ujú. y por lo tanto todavía estamos en una etapa, yo diría, embrionaria de la ley, Claro. porque se da la curiosidad de que todos los servicios están trabajando con el home office, o sea, donde el trabajador tiene un equipo telemático provisto por la empresa o a veces inclusive aportado por el trabajador, que consiste básicamente en el celular y la computadora, que puede ser una notebook, puede ser una PC instalada en la casa, y realiza su tarea desde su domicilio, tratando de evitar la salida por el transporte público, tratando de evitar el contacto personalizado dentro del edificio, edificios que, si no son servicios esenciales, están cerrados. Ujú. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tenemos, por un lado, la ley 27.555 de teletrabajo, que tiene que ver con tu pregunta, Hernán, y que empezó a comenzar a aplicarse el 1 de abril de este año. Y en segundo lugar, todavía, y a pesar de que nosotros se supone que estamos en la etapa del distanciamiento, seguimos aplicando normas restrictivas como las que se acaba de anunciar el Poder Ejecutivo de la paralización de actividades por 9 días a partir de mañana, que son propias de la ASPO, o sea, del aislamiento. Eso implica que, de hecho, todo lo que significa el teletrabajo se está aplicando, Claro. pero estrictamente no se está aplicando todo el contenido de la ley hasta tanto las empresas no ingresen a un proceso de transición hacia la nueva normalidad. Ese proceso todavía vos decís que queda postergado en la medida en que el Poder Ejecutivo va ampliando normas restrictivas, ¿no es cierto? Digo, porque debería cambiar en todo caso el marco legal bajo el que se están aplicando hoy las restricciones causadas por la pandemia. Esto es lo que de alguna manera el camino que marca la ley, ¿es así? Sí, es un camino que está compuesto por tres normas legales. Ujú. Las normas vinculadas con la pandemia, que tienen estas contradicciones entre que estamos en el distanciamiento, pero estamos aplicando normas propias del aislamiento. Ujú. En segundo lugar, dentro de esas normas vinculadas con la salud,
hay muchas normas laborales, la prohibición de los despidos, la prohibición de las suspensiones, la aplicación del artículo 223 bis con suspensiones subsidiadas, las restricciones que hay para trabajar de las personas de riesgo, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de normas laborales surgidas de la legislación específica de la pandemia. Después tenemos toda la legislación laboral que está plenamente vigente y después a eso le tenemos que sumar la ley de teletrabajo, que tendría que decir con toda claridad, para pensar un poco en el futuro, que la ley de teletrabajo que se pensó en la Argentina tiene que ver con buscar mecanismos de protección para evitar abusos del empleador como consecuencia de la aplicación del Claro. teletrabajo. Cuando en el mundo el teletrabajo es hoy, inclusive en países que están pasando por crisis dramáticas como la India, es la fuente más grande de generación de empleo. Ujú. Julián, hay algunos aspectos de la ley que todavía no han sido reglamentados, ¿correcto? Es cierto, hay algunas normas que inclusive algunas empresas ya las están empezando a aplicar, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los mayores gastos que tiene el trabajador por la conexión y por la electricidad, el suministro de los elementos con el seguro correspondiente, las normas en materia de higiene y seguridad. En la época de la presencialidad, el custodio de la seguridad del trabajador era el empleador. Cuando el trabajador trabaja en su casa, el custodio es el mismo trabajador. Entonces, los roles se tienen una serie de cambios muy importantes. Entonces, ¿qué está empezando a ocurrir? Y que está empezando a darse cuenta el mundo empresario que el tema de la pandemia va a durar mucho tiempo. Ujú. En un análisis que se hizo ayer entre empresas internacionales vinculadas con la salud, en la que nosotros participamos, se mencionó que salir de esta pandemia nos va a llevar entre 5 y 6 años. Mm. Con lo cual, vamos a tener que convivir con las tres normativas. La normativa de emergencia sanitaria, que tiene muchas normas laborales, la normativa de la ley de contrato de trabajo y la legislación general, y la legislación en materia de nuevas tecnologías. Con un aditamento: nosotros necesitamos que la ley de teletrabajo y las normas sobre nuevas tecnologías en la Argentina sean promotoras del empleo, no que generen restricciones. Y yo creo que ahí hay una asignatura pendiente por parte del Parlamento, por parte del Poder Ejecutivo, que están en alguna medida en contradicción, ¿no? Raro que haya contradicción dentro del mismo gobierno, pero la contradicción existe. El Parlamento trata de cuidar, de proteger al trabajador, cosa que a mí me parece perfecta, porque siempre el trabajador es la parte más débil de la relación, Ujú. pero por otro lado el Ministerio de Trabajo trata de promover el empleo frente a los estragos que ha producido la pandemia en nuestra economía, que perder 1.200.000 puestos de trabajo es una cifra enorme, y hoy por hoy está cubierta en parte por los subsidios, en parte por la ayuda social, pero que en algún momento tiene que volver a cierta normalidad, y ese momento de volver a cierta normalidad no se visualiza hasta que no transcurra por lo menos un año. Claro. Es decir, vamos a tener un escenario sumamente crítico hasta que no haya 70-80% de vacunación de todo el país, donde haya segunda dosis y además donde aparezca el medicamento curativo. Es muy difícil luchar contra una pandemia solamente con las vacunas, que son preventivas. Es imprescindible tener la herramienta, es decir, el medicamento, que cuando una persona esté infectada, le permita curar a la persona atacando el virus dentro del organismo humano. Así Em, que tenemos un escenario con una cantidad de desafíos mm. y una cantidad de incógnitas muy importantes, pero la reforma de la ley de teletrabajo es imprescindible para que se transforme, que mantenga la protección al trabajador, pero se transforme en una norma generadora de más empleo. ¿Qué pasó con el sistema de riesgos de trabajo y el teletrabajo? Digamos, falta todavía también ahí, me parece, algún tipo de adaptación, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, pasa algo muy significativo. Primero, desapareció el accidente in itinere, el accidente de trabajo,
entre el lugar de trabajo y el lugar donde vive el trabajador y viceversa, prácticamente no se da, salvo los casos de servicios esenciales Claro, o de los grupos de presencialidad que representan menos del 30-35% de la población laboral de la Argentina. En segundo lugar, la protección de higiene, seguridad y medicina del trabajo, que estaba en cabeza del empleador, ahora está en cabeza del trabajador, que dentro de su domicilio tiene que tomar todas las medidas correspondientes para no tener accidentes. Tercero, antes un accidente de trabajo o una enfermedad contraída dentro del domicilio era considerada ajena al trabajo, era claro. inculpable. Ahora el lugar de trabajo es su Es el domicilio. domicilio. De modo tal que nosotros hemos tenido casos muy simpáticos de personas, por ejemplo, que estaban trabajando como nosotros a través de una videoconferencia. Hubo un descanso en la videoconferencia y el hijo le dijo, ¿por qué no jugamos un poquito al fútbol? Y el padre salió, mientras estaba en el descanso, a jugar en el parque del fondo de la casa y se torció el tobillo. Ujú. Volvió a la videoconferencia y le avisó al empleador, mire, me acabo de torcer el tobillo. Y después, y dice, lamentablemente porque fui a jugar con mi hijo, bueno, al reconocer que fue a jugar con el hijo, demostró que el accidente no tenía nada que ver con el trabajo, sino que Claro. fue en un momento de distracción que él buscó entre el trabajo, el teletrabajo y el descanso. Ujú. Pero ¿qué ocurrió? La RT lo incluyó como accidente de trabajo, Claro. porque dijo que era un descanso que se había producido dentro de la jornada. En fin, todas estas cosas que se van a ir produciendo como consecuencia que la persona trabaja en su casa, tendrán que generar una adaptación importante de la legislación. Toda Eh, la batería de recursos de prevención, por ejemplo, la mesa ergonómica y la silla ergonómica, el equipamiento con todas las normas de prevención, el equipo de primeros auxilios, la capacitación en materia de prevención de accidentes va a tener que cambiar completamente porque se le va a tener que decir al trabajador, usted es responsable de todo. claro. Julián, te hago una última pregunta. Esto de alguna manera está planteándonos que demandaría una actitud del Poder Ejecutivo, del Congreso, en todo caso, para facilitar un cambio en la legislación, un poco que permita cubrir estos vacíos legales, cubrir estos grises y de alguna manera crear una herramienta que favorezca la creación de empleo. No estamos hablando de una reforma laboral, pero sí de algo que tenga un estímulo. ¿Ves que hay espacio político? O sea, si tuviera que preguntarte un pálpito, ¿crees que eso puede pasar? Mirá, si no pasa a través de el cumplimiento formal de una reforma, va a pasar a través de los hechos. Ujú. Porque el proceso de transformación que estamos viviendo es incontenible y no depende de si existe o no existe una norma, sino que depende del impulso que le va a dar la realidad. Y la realidad es un hecho. Las industrias se van a robotizar en un Ujú. porcentaje altísimo. Nosotros tenemos fábricas de motores que tenían 600 trabajadores, en este momento están totalmente robotizadas y tienen solamente 30 técnicos. Claro, O sea, las fábricas se robotizan, en los servicios se teletrabajan, con lo cual va a haber trabajo presencial en parte, pero el 70%, 2/3 de los servicios van a ser teletrabajados claro. y muchos de ellos sin ninguna relación de presencialidad en el ambiente laboral. Y después hay un tercer capítulo que no tratamos, pero que es un capítulo importantísimo, que es el capítulo de las nuevas aplicaciones. Mm. Todas estas nuevas formas de Claro, contratar el transporte de servicios de personales, los servicios de delivery, la logística, todos estos mecanismos que no son ni un vínculo en relación de dependencia puro, ni son una figura absolutamente autónoma, pero claro. que están en un híbrido que no le permite a la legislación establecer un marco regulatorio. Entonces, va a haber que incorporar ese cuarto capítulo, además de las normas laborales dentro de las medidas de sanidad, de la legislación laboral tradicional y de la legislación de las nuevas tecnologías, vamos a tener que incorporar un cuarto capítulo que tiene que ver con las nuevas aplicaciones, las nuevas formas de controlar y desarrollar el trabajo,
que en este momento representan dotaciones muy importantes. Solamente computando la gente que está dedicada al delivery, tenemos más de 200.000 trabajadores. Más de 200.000 trabajadores. O sea, mucha gente que perdió el empleo en relación de dependencia durante la pandemia se refugió en estos mecanismos y pudo sustituir un ingreso bastante parecido al que tenía cuando trabajaba en relación de dependencia. Entonces es un capítulo que no podemos olvidar y que no tiene que ver con aplicarle rigurosamente leyes laborales que lo comprometan, sino que hay que tratar de concebir un sistema que también le permita ser operativo y que en el futuro esta combinación transversal de las nuevas tecnologías con la nueva legislación laboral sea una fuente generadora de empleo genuino para las personas humanas, porque si no, la persona humana va a ser reemplazada por una máquina y el crecimiento del desempleo va a ser incontenible. Julián, muchas gracias por tu participación, por ser como siempre tan claro y preciso en tus conceptos. Nos queda muy presente que hay asignaturas para trabajar, muchos vacíos en la ley que corregir y también aspectos, digamos, nuevas realidades del mundo laboral que hay que incorporar porque si no van a quedar desamparados y las consecuencias pueden ser más negativas. Gracias nuevamente y bueno, te seguiremos leyendo como siempre en El Cronista en sus columnas. Vamos ahora sí, quédense todavía un minuto más y nos queda la última actividad del día para terminar el Foro de Recursos Humanos.